Buenos días, ¿cómo están mis frijoles apestosos con quesito? Espero que se estén portando bien. Ay, muchachones, aquí estoy haciendo este videito. Afortunadamente hoy está soleado, no tan caluroso a esta hora, pero se prevén para las próximas horas y los próximos días temperaturas superiores a los 35 grados Celsius. Y da miedo, muchachos, da miedo lo que está pasando en el planeta, da miedo los terremotos ahora en Colombia, que bueno, una parte de Canadá completamente en llamas, casi toda Europa en llamas. Muchachos, no es cuento. Tratemos de ayudar lo más que se pueda, no solo al que lo necesite, sino colaborando con esas pequeñas cosas de todos los días. Recicle más. No se ponga a contaminar agua, cosas. No, trate, cree conciencia. Si todos hacemos un poquito, miren, al final esos poquitos todos juntos crean una estructura que va a beneficiarnos a todos a largo plazo. Yo diría, no tanto a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo, porque es cuestión de conciencia, muchachos. Bueno, hoy les traigo un video. Me he comprado y por fin ha llegado porque tenía como 2 meses esperando esta caja de colores, de lápices de colores. Es la nueva caja de 20 colores adicionales que la casa Faber-Castell ha creado con sus policromos. ¡Ay! Yo sé que muchos de ustedes van a estar felices pegando brinquitos porque sé que en este canal hay muchos ilustradores que trabajan con lápices de colores. Y bueno, ¿quién no ama los policromos? Yo los uso, yo trabajo con técnicas mixtas y al final los uso. Entonces yo tengo algunos favoritos de policromos, tengo otros de Derwent y así voy. Pero es que no se puede negar que los policromos son los policromos. Miren la caja, muchachos. Es que cuando llegó y abrí el paquete casi me da un patatús porque pensaba que era otra cosa y resulta que era esto. Cajita metálica. Fashion. Bueno, yo súper contenta. Vamos a abrirlos, vamos a ver los colores, vamos a hacer una carta adicional para la carta que ya yo tengo. Ustedes saben que ya yo reseñé los policromos en el canal. La caja que me compré de 120 colores. Tiene que ir a ver ese video porque ahí hablamos exhaustivamente de los policromos de Faber-Castell. En esta oportunidad voy a agregar a mi colección. Sí, yo diría que ahora que de vez en cuando practico, porque lo mío no son los lápices de colores, quisiera aprender a profundidad, quisiera volverme buena. El tiempo no me ayuda, las responsabilidades, pero cada vez que puedo, un poquito más y un poquito más hasta que lo logre, porque yo soy la mamá de las tercas, muchachos. Ustedes no tienen idea qué terca soy yo. Y estos 20 colores adicionales van a hacer seguramente la diferencia. Vayamos a la mesa de trabajo, no se diga más, no esperemos más porque ya esperamos como 2 meses por estas cositas. Vayamos. Ay, muchachos, yo estoy tan emocionada porque por fin, después de 1 mes y medio, estuve en una lista de espera en esto que llaman pre-order para conseguir los nuevos colores policromos de Faber-Castell. Añadieron 20 tonos nuevos a su gama de colores. Ellos tienen 100 y pico, no sé cuántos tienen. Les voy a dejar en pantalla cuánto es el total de los policromos. Estos lápices de colores, estos colorinches, como yo les digo, súper vendidos, súper famosos, de la gama más alta. Esto es calidad artista fino. Y esta gente se ha botado sacando nuevas tonalidades, 20 colores. Cuando yo vi esta publicidad, yo dije, wow, voy a comprarlos. Y cuando me meto a comprarlos, veo que hay una lista de espera horrorosa, que uno solamente puede preordenarlos y esperar a que el fabricante produzca suficientes para empezar a mandarlos. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto me va a tomar esto? Casi 2 meses. Pero llegaron. ¡Ay! Voy a ampliar mi colección de policromos, muchachos. Vamos a abrirlos, vamos a hacer una cartita adicional de colores para complementar la que ya tenemos.
He buscado para ustedes en mis archivos la primera carta de colores que hicimos. Este video se encuentra en el canal sobre los policromos. En esa oportunidad compré la caja grande grandota de 120 y fíjense que hicimos los corazoncitos soñados. Aquí están en mi portacolores de pollito. Aquí los tengo. Ustedes saben que yo siempre he querido pintar como profesional con estos lápices de colores. Yo veo artistas que hacen unas cosas que yo digo, Dios mío, realmente cuando sea grande quiero ser como ellos. Años y años de práctica, me imagino yo, porque es que son tan precisos, tan pacientes. Es como una técnica meditativa. Ay, muchachos, ojalá yo pudiera tener el tiempo suficiente para dedicarle a esto, porque, Dios mío, lo que pasa es que, bueno, pagar las facturas es complicado y no te deja mucho tiempo libre. El poco tiempo libre que tengo que dedicárselo, por supuesto, a mis niños peludos, a mi novio, el señor Bart, y a terminar de hacer estos videos para también estar con ustedes. Entonces, yo practico ocasionalmente, tengo huecos en mi agenda en los que digo, no, hoy solo por diversión me voy a sentar a practicar un tutorial. Y así voy. Entonces voy probando los colores. Pero esto es una maravilla. Y ahora le vamos a incluir 20 colores más. Entonces vamos a hacer otra cartita de colores. Abramos esto juntos. Quitémosles el plástico a esto. Ay, a mí estas cajas me dan una emoción. Trae un cintillo. Yo amo los cintillos, muchachos. Miren esto. Dice que son grado artista fino. Ya se los comenté. 20 nuevos creyones. Y dice que son libres de ácido. Que, bueno, duran 100 años por lo menos de resistencia a la luz. Y que tienen una mina bien gruesa de 3.8 milímetros. Dice que son resistentes a romperse. Saben que hay algunos colores que a veces de ser tan suaves, cuando estás pintando, se les rompe la mina y hay que volverles a sacar la punta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto es una maravilla maravillosa del mundo mundial. Por supuesto, estos alemanes pues lideran el mercado, tienen una red de distribución que usted puede conseguir estos colores en los países de Raimundo y todo el mundo. ¡Ay, qué bello esto! Miren, trae su maravillosa cartilla explicativa. Sí, bueno, como les dije, yo había comprado la caja de 120 colores, la más grande. Te dice artículos adicionales que puedes comprar y utilizar. Este borrador no lo tengo, chicos. Yo voy a tener que pedir este borrador. Porque miren, tiene una punta precisa para borrar. Lo voy a buscar. Y bueno, aquí todo, cómo mezclarlos y todo en varios idiomas. No va a tener problema. Hablemos un poquito de Faber-Castell. Bueno, ustedes saben que Faber-Castell o Faber-Castell, como yo le digo, es una empresa alemana que está en el mercado desde 1761. Bueno, usted no había nacido, ni sus abuelitos habían nacido, posiblemente. Nadie que usted pueda recordar de su árbol genealógico había nacido y ya esta gente existía, ya esta gente hacía colorinches. Vamos a hacer la carta de colores con este papel. ¿Por qué, Andrea, con este papel? Bueno, porque estos colores no son acuarelables, muchachos. Estos son colores a base de cera y aceite, creo yo. Entonces, esto no se le puede poner agua porque no se va a activar. Y para eso necesitamos utilizar papel especial de dibujo. Este papel yo lo he utilizado un par de veces en las pruebas, en las prácticas que hago, en los tutoriales que sigo de gente que, bueno, que pinta unas bellezas. Y es muy bueno. Es formato A4, tiene 220 gramos por metro cuadrado, lo que es bastante para un papel de dibujo. Y dicen que es de grano fino. Entonces vamos a hacer la cartita de colores aquí. Vamos a utilizar este papel. No viene por los 4 lados pegados, solamente uno, pero nos va a servir a propósito de este ejercicio. Aquí he completado la plantillita para hacer la carta de colores. He utilizado mi famosa, indestructible
mejor amiga, confidente de secretos y la mano estratégica de su abuelita, la plantillita de Pantoneras. Ustedes, bueno, la han visto en infinidad de videos, yo se las sigo mostrando, se las sigo recomendando. Esta la uso yo para todo, no solo para Pantoneras. Me organiza las cartas de colores, la información por aquí. A ver, muchachones, lo he hecho de esta manera, son 20 nuevos colores, les puse los nuevos 20, así se llaman aquí, nuevos 20. Voy a probarlos en cuadritos más grandes y no en corazoncitos, porque nos cabe más espacio en la hoja. Ahora, ustedes saben que estos Faber-Castell son una maravilla para mezclar. Dios mío, qué colores. Yo tengo muchos colores. Si ustedes van a mi canal, bueno, yo todo el tiempo que veo una caja y acaban de llegar unas cosas nuevas. Esta semana traemos videos de lujo, no se los pierdan. Si no se han suscrito, suscríbanse. Porque me ha llegado una cantidad de material que usted ni se esperaba. Cosas fabulosas. Bueno, ustedes, muchachos, ustedes que me hacen gastar todos mis ahorritos. Dios mío, ustedes, muchachos, con sus recomendaciones, con todo. Me tienen arruinada, muchachos. Donen. Donen platica, muchachos. Vayan a la tiendita, hagan unas compritas nerviosas en mi tiendita. Bueno, les decía que estos colores son los favoritos de un montón de artistas que solo se especializan en colores, en lápices de colores. Bueno, este papel es blanco, usted no lo va a apreciar mucho los colores pasteles, pero ruedan como mantequilla. Se los voy a mostrar. De repente estos colores son para trabajar con un papel de otro color. Muchachos, esto es cremoso y fabuloso. Yo aquí estoy como niña en pastelería francesa comprando esas tartas de fruta. No, de a 5 en una misma caja para tragármelas todas el mismo día. Ustedes saben que cuando yo voy a Francia, a Bar le gusta mucho Francia, sobre todo Bretaña. Nosotros somos bretones de espíritu. Bretaña es como la parte norte del país. Y bueno, hay que rodar bastante para llegar allá. Pero las pastelerías son, Dios mío, de volverse locos. Y esto se siente tan placentero como comerse esas tartas, muchachos. Si es que la comparación lo amerita. Miren esto. No. Esto es maravilloso. Fíjense que la primera parte de estos colores son lo que ellos llaman colores mute. Lo que llaman los profesionales colores apagados. Colores más inspirados en la naturaleza, más reales. Y ya la segunda parte es de colores intensos. Fíjense ustedes que estos últimos dos que estoy haciendo aquí con ustedes se asemejan más a los colores neones. Últimamente he visto que hay ilustradores que utilizan los colores neones más y más en su trabajo. Yo jamás los he utilizado en mi trabajo, pero pienso probar porque no quiero quedarme atrás. A mí me gusta probar cositas nuevas. Acabo de hacerles la carta de colores. Bueno, la calidad, ¿para qué les digo? ¿Cuánto le das, Andrea, en calidad a estos? Del 1 al 10. Muchachos, 20. Esto es Faber-Castell, grado artista fino. O sea, de aquí para arriba no se puede subir más. Esto es, bueno, el precio de esto, yo no sé si se los dejé. Se los voy a recordar. Yo siempre lo pongo al principio, pero yo se los recuerdo porque así usted se hace una idea en cuando termine de ver este video si usted quiere comprar esto o no. Yo diría que estos nuevos tonos, así como usted los ve, pues una paleta específica, pues no sabría decirle. Yo creo que no, a menos que usted de verdad utilice todos estos tonos. Los veo muy apagados para hacer una paleta con solo esto, ¿no? A pesar de que usted tiene este lado aquí que es un poco más intenso. Pero complemento de cualquier caja de Faber-Castell que usted tenga, de 24, de 48, de 120 colores como la mía. Esto es perfecto porque usted puede ir en una degradación de tonos, en una mezcla de tonos
increíble. Yo esto los utilizaría como transición, para combinar con otros colores, para trabajar con papeles más oscuros, para rostros. Hay gente que hace retratos. Estos serían perfectos para retratos. Yo no soy retratista, yo realmente respeto a la gente que hace retratos porque tienen que tener una destreza, de verdad, que envidia. Ahora, tonos así, miren estos azules, miren estos malvas rosados, el rojo, bello. ¿Cuánto le das en general a esto? Bueno, les doy 20 de 10 porque la caja, por supuesto, la caja metálica, resistente, bella, bien impresa. Miren esto. O sea, ¿qué más le puede pedir usted? Esto es el lujo de los lujos. ¿Que tardó mucho tiempo en llegar? Bueno, a lo mejor ya está en cualquier librería, en cualquier casa de arte, porque yo lo pedí a penitas. Miren, lo lanzaron, yo fui, me metí y los preordené. Posiblemente ahora que usted vea este video y los vaya a comprar, ya los tenga allí a la mano, le lleguen en 2-3 días a su casa, muy feliz y contento. Andrea, ¿tú los comprarías? Sí, muchachos. ¿Tú los comprarías aunque no tuvieras colores? Sí, muchachos. Hay marcas que hablan por sí solas. Yo quiero aprender esto. Yo tengo la esperanza de que con el tiempo mi trabajo se mejore o las condiciones económicas mejoren. Y en cuanto mejoren y yo tenga un poco más de tiempo libre, yo pueda sentarme realmente a disfrutar, a practicar, a tener un par de horas de relax sin pensar que esas 2 horas tengo que utilizarlas para producir. Eso es lo que pasa que cuando uno es emprendedor, cuando uno es independiente, uno se enferma un día y ese día de trabajo está en dinero, está perdido, pero uno debe dedicárselo al cuerpo, al descanso. A veces se enferman los perritos, a veces tienen cirugía, a veces tengo que acompañar al señor bar a hacer diligencia. Entonces todos esos días, esas horas son horas que yo no produzco, se me acumula el trabajo. Los fines de semana yo trato de no trabajar, aunque estoy trabajando un poco los domingos en la tarde para dejar adelantado para el lunes, pero es muy estresante porque así es que se construyen los negocios, trabajando muy duro al principio, pienso yo, comiéndose las verdes, como decimos en mi país, para poder disfrutar de las maduras. Entonces yo esto lo atesoro y sé que el momento de nuestras vidas es ahora, que el pasado ya pasó, que el futuro ni siquiera es cierto, no sabemos qué puede pasar, pero yo sueño con tener amigas para pintar, sueño con poder encontrarme con ellas, por poder sentarnos a discutir cuál es la nueva técnica, cómo lograste esto, cómo lograste lo otro, y utilizar mis lápices de colores. Yo desde que era niña pintaba con lápices de colores. Yo no había probado nunca la acuarela o el gouache o lo que sea. Mis padres me compraban, eran lápices de colores. Yo pasaba horas y creo que era buena. Entonces, ahora que soy un adulto, es como reaprender todo, pero no pierdo la esperanza. Si usted también quiere aprender, no pierda la esperanza. Cómprese un set, no tiene que ser el más grande. Yo compro estos sets grandes porque para mí es un honor reseñárselos. Pero usted no tiene que empezar con un set de 120 a menos que pueda permitírselo. Compre un set intermedio de 48, de 24, si usted está un poquito apretado de presupuesto. Y empiece a practicar, porque esto es un placer, un placer. Recuerde, estos no son acuarelables. Aquí se les pone agua y no pasa nada, pero esto se mezcla como mantequilla. Vea mi otro video de los policromos de la caja grande y ahí va a encontrar todos los pormenores de estos colores. Yo me despido, hasta un nuevo video, los quiero mucho, sean niños buenos y aquí me quedo tomándome mi capuchino. Chao, chao.